¿Sabías que Satanás no necesita gritar para destruir tu vida? Solamente necesita que dudes y con eso le basta. Hoy te vengo a hablar de 5 estrategias que usó Satanás en el capítulo 3 del libro de Génesis para engañar a Eva. Así que si quieres saber, quédate hasta el final del video y te cuento. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este día. Alabado sea Dios. Hoy vengo a hablarle de 5 estrategias que usó Satanás en el momento de seducir a Eva. Si nos vamos al capítulo 3, ahí vamos a encontrar la forma, la manera de cómo entró el pecado a la vida del hombre a través de Satanás. Aquí en el capítulo 3 vemos que Satanás entra en una conversación con Eva y usa 5 estrategias para engañar a Eva. ¿Cuáles fueron esas estrategias? Dudar, confundir, negar, seducir y desviar. Esas 5 estrategias las usó Satanás en el momento correcto. Pero si nos vamos a la Biblia, aquí en la Biblia encontramos en el capítulo 3, la palabra dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Pero esto no es lo interesante de esta historia. Esto no es lo más importante. Si analizamos bien la cita bíblica, vemos que Satanás le hace una pregunta a Eva y le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos a Satanás que usa una de las estrategias que Satanás usó aquí fue la confusión. La confusión usó Satanás aquí en esta parte, porque vemos que él dice: con que Dios os ha dicho. Esta fue la estrategia, la palabra que Satanás le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que está en el huerto. Pero en ningún momento Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran de todo árbol. Dios le dijo: del árbol que está en medio del huerto, de ese árbol ustedes no pueden comerlo, incluso no podían ni siquiera mirarlo. Pero Satanás usó esta forma aquí para entrar en materia, buscando la forma de cómo confundir a Eva para él poder dar en el punto específico donde él quería llegar. Entonces vemos que él dice: con que Dios os ha dicho. Entonces, ¿por qué Satanás usó esta estrategia, esta forma para poder acercarse a Eva? Aquí él usó la forma de la confusión, tratar de confundir a Eva, porque veamos bien que él dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Y si analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios en ningún momento le dijo a Adán y a Eva que no coman de todo árbol que está en el huerto del Edén, sino principalmente del árbol que estaba en medio del huerto del Edén. Entonces vemos a Satanás aquí que usa esta estrategia, buscando la forma de confundir a Eva para él poder dar en el punto específico donde él quería llegar. Entonces, esto nos lleva a entender a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado con las antimañas, con las estrategias que Satanás muchas veces va a venir para tratar de destruir al hombre y a la mujer de Dios. Porque Satanás vino con un propósito a esta tierra. Todos lo sabemos que Satanás vino con un propósito y fue para matar, hurtar y destruir principalmente al hombre y a la mujer de Dios. Porque él sabe que inmediatamente el hombre y la mujer de Dios, cuando él cumple con su propósito en la vida del ser humano, ya él, cuando él lo jala a su terreno, que ya lo tiene en su terreno, él sabe que tiene la batalla ganada. Pero aquí él está buscando la forma de confundir a Eva, haciéndole esta pregunta, porque él quería entrar en materia. Entonces, estas 5 estrategias las usó Satanás al momento de engañar a Eva: dudar, confundir, negar, seducir y desviar. Estas fueron las 5 estrategias que usó el enemigo para seducir, para engañar a Eva, a tal punto que llegara a pecar. Entonces, hay que tener en cuenta, debemos de estar pendientes de las antimañas de Satanás, de las estrategias que Satanás muchas veces usa para destruirnos. Tenemos que tener cuidado con las antimañas, con las estrategias que Satanás, con las ofertas
que Satanás muchas veces va a venir para tratar de destruir al hombre y a la mujer de Dios. Entonces, estas estrategias las usó Satanás para destruir, para hacer que Eva pecara. Pero como Eva estaba confundida en el momento que Satanás le hace esta pregunta, ella le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces vemos a Eva respondiéndole a Satanás cuando Satanás le dice: con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. En ningún momento Dios no le dijo a Adán y a Eva que no podían comer de los árboles que estaban en el huerto, sino del que estaba en medio del huerto. Pero como Satanás entró con sutileza, aquí usó la palabra, la confusión, tratar de confundir a Eva para él poder llegar al punto específico donde él quería llegar. Entonces, hay momentos que Satanás hace hasta lo imposible, usa estrategia para destruir al hombre y a la mujer de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte aquí, porque Eva quedó confundida cuando Satanás le dijo: con que Dios os ha dicho. Eva quedó confundida, por eso le responde de esta manera: de todo árbol que está en el huerto sí, pero del que está en medio del huerto Dios dijo que no podemos comer. No lo podemos mirar, ni siquiera tocarlo. Entonces, Satanás usó estas estrategias para él poder lograr el objetivo por el cual se acercó a Eva, que era hacer que el hombre y la mujer de Dios pecaran. Entonces, aquí vemos cómo entra la desobediencia a la vida del ser humano a través de la serpiente, a través de Satanás en forma de una serpiente. Entonces, estas estrategias que usó Satanás, hoy en día las sigue usando para engañar a hombres y a mujeres de Dios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hay que estar pendiente de las antimañas que Satanás está usando hoy en día para destruir al hombre y a la mujer de Dios. Entonces, estas estrategias que Satanás usó, las sigue usando y la va a seguir usando. Entonces usted y yo debemos de estar pendiente, debemos de estar en tanto para que no nos pase o no nos vuelva a pasar como en aquella ocasión. Satanás usó la estrategia, engañó a Eva, Eva pecó a Adán, y Satanás sigue con su objetivo, porque él sabe que su tiempo se le ha terminado, pero él sabe que un hombre, una mujer de Dios es algo que puede causar problemas en el mundo de las tinieblas. Entonces debemos de estar pendiente con las antimañas de Satanás, debemos de estar pendiente cuando Satanás viene con oferta, con estrategia, porque va a venir de una manera sutil para engañarte, va a venir de una manera para seducirte, para confundirte, para que tú dudes de lo que ya tú creíste en Dios, para que tú niegues, para seducirte, para destruirte, para desviarte del camino correcto que es Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado con las antimañas de Satanás, porque él sigue con su plan hasta destruir al hombre y a la mujer de Dios principalmente. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿Sabías que Satanás no necesita gritar para destruir tu vida? Solamente necesita que dudes y con eso le basta. Hoy te vengo a hablar de 5 estrategias que usó Satanás en el capítulo 3 del libro de Génesis para engañar a Eva. Así que si quieres saber, quédate hasta el final del video y te cuento. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este día. Alabado sea Dios. Hoy vengo a hablarle de 5 estrategias que usó Satanás en el momento de seducir a Eva. Si nos vamos al capítulo 3, ahí vamos a encontrar la forma, la manera de cómo entró el pecado a la vida del hombre a través de Satanás. Aquí en el capítulo 3 vemos
que Satanás entra en una conversación con Eva y usa 5 estrategias para engañar a Eva. ¿Cuáles fueron esas estrategias? Dudar, confundir, negar, seducir y desviar. Esas 5 estrategias las usó Satanás en el momento correcto. Pero si nos vamos a la Biblia, aquí en la Biblia encontramos en el capítulo 3, la palabra dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Pero esto no es lo interesante de esta historia. Esto no es lo más importante. Si analizamos bien la cita bíblica, vemos que Satanás le hace una pregunta a Eva y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos a Satanás que usa una de las estrategias que Satanás usó aquí fue la confusión. La confusión usó Satanás aquí en esta parte, porque vemos que él dice, con que Dios os ha dicho. Esta fue la estrategia, la palabra que Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que está en el huerto. Pero en ningún momento Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran de todo árbol. Dios le dijo, del árbol que está en medio del huerto, de ese árbol ustedes no pueden comerlo, incluso no podían ni siquiera mirarlo. Pero Satanás usó esta forma aquí para entrar en materia, buscando la forma de cómo confundir a Eva para él poder dar en el punto específico donde él quería llegar. Entonces vemos que él dice, con que Dios os ha dicho. Entonces, ¿por qué Satanás usó esta estrategia, esta forma para poder acercarse a Eva? Aquí él usó la forma de la confusión, tratar de confundir a Eva, porque veamos bien que él dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Y si analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios en ningún momento le dijo a Adán y a Eva que no coman de todo árbol que está en el huerto del Edén, sino principalmente del árbol que estaba en medio del huerto del Edén. Entonces vemos a Satanás aquí que usa esta estrategia, buscando la forma de confundir a Eva para él poder dar en el punto específico donde él quería llegar. Entonces, esto nos lleva a entender a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado con las antimañas, con las estrategias que Satanás muchas veces va a venir para tratar de destruir al hombre y a la mujer de Dios. Porque Satanás vino con un propósito a esta tierra. Todos lo sabemos que Satanás vino con un propósito y fue para matar, hurtar y destruir principalmente al hombre y a la mujer de Dios. Porque él sabe que inmediatamente el hombre y la mujer de Dios, cuando él cumple con su propósito en la vida del ser humano, ya él, cuando él lo jala a su terreno, que ya lo tiene en su terreno, él sabe que tiene la batalla ganada. Pero aquí él está buscando la forma de confundir a Eva, haciéndole esta pregunta, porque él quería entrar en materia. Entonces, estas 5 estrategias las usó Satanás al momento de engañar a Eva. Dudar, confundir, negar, seducir y desviar. Estas fueron las 5 estrategias que usó el enemigo para seducir, para engañar a Eva, a tal punto que llegara a pecar. Entonces, hay que tener en cuenta, debemos de estar pendientes de las antimañas de Satanás, de las estrategias que Satanás muchas veces usa para destruirnos. Tenemos que tener cuidado con las antimañas, con las estrategias que Satanás, con las ofertas que Satanás muchas veces va a venir para tratar de destruir al hombre y a la mujer de Dios. Entonces, estas estrategias las usó Satanás para destruir, para hacer que Eva pecara. Pero como Eva estaba confundida en el momento que Satanás le hace esta pregunta, ella le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces vemos a Eva respondiéndole a Satanás cuando Satanás le dice, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. En ningún momento Dios no le dijo a Adán y a Eva que no podían comer de los árboles que estaban en el huerto.
sino del que estaba en medio del huerto. Pero como Satanás entró con sutileza, aquí usó la palabra, la confusión, tratar de confundir a Eva para él poder llegar al punto específico donde él quería llegar. Entonces, hay momentos que Satanás usa, hace hasta lo imposible, usa estrategia para destruir al hombre y a la mujer de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte aquí, porque Eva quedó confundida cuando Satanás le dijo con que Dios o ha dicho. Eva quedó confundida, por eso le responde de esta manera: de todo árbol que está en el huerto sí, pero del que está en medio del huerto Dios dijo que no podemos comer, no lo podemos mirar, ni siquiera tocarlo. Entonces Satanás usó estas estrategias para él poder lograr el objetivo por el cual se acercó a Eva, que era hacer que el hombre y la mujer de Dios pecaran. Entonces aquí vemos cómo entra la desobediencia a la vida del ser humano a través de la serpiente, a través de Satanás en forma de una serpiente. Entonces estas estrategias que usó Satanás hoy en día las sigue usando para engañar a hombres y a mujeres de Dios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hay que estar pendiente de las antimañas que Satanás está usando hoy en día para destruir al hombre y a la mujer de Dios. Entonces, estas estrategias que Satanás usó, las sigue usando y la va a seguir usando. Entonces, usted y yo debemos de estar pendientes, debemos de estar en tanto para que no nos pase o no nos vuelva a pasar como en aquella ocasión. Satanás usó la estrategia, engañó a Eva, Eva pecó a Adán, y Satanás sigue con su objetivo, porque él sabe que su tiempo se le ha terminado, pero él sabe que un hombre, una mujer de Dios es algo que puede causar problemas en el mundo de las tinieblas. Entonces debemos de estar pendientes con las antimañas de Satanás, debemos de estar pendientes cuando Satanás viene con oferta, con estrategia, porque va a venir de una manera sutil para engañarte, va a venir de una manera para seducirte, para confundirte, para que tú dudes de lo que ya tú creíste en Dios, para que tú niegues, para seducirte, para destruirte, para desviarte del camino correcto que es Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado con las antimañas de Satanás, porque él sigue con su plan hasta destruir al hombre y a la mujer de Dios principalmente. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.